Y bueno, estamos ya arrancando ahora dentro del temario que tenemos que cubrir en esta alineación al estándar de competencia S0305, prestación de servicios de atención al cliente. Estamos viendo ya ahora el tema 4, que se refiere al elemento 3 que nos indica el estándar de competencia con enfoque a obtener la satisfacción del cliente, del servicio al cliente. Y fíjense, en este tema, aunque es muy cortito, vamos a ver dos puntos muy importantes. El primero de ellos se refiere a la importancia que tiene la voz durante la atención al cliente. Aquí vamos a ver dos aspectos importantes, pero bueno, según el estándar de competencia S0305, el uso de la voz en el servicio de atención al cliente tiene una importancia central, fundamental, ya que influye directamente en la percepción, comprensión y calidad de la interacción. Fíjense qué importante el alcance que tiene el uso de la voz entre el cliente y el prestador del servicio. Este elemento es transversal, claro, en los tres componentes del estándar: atender, gestionar y este final, que es cerrar el servicio al cliente de manera profesional y empática. Tenemos que tener claro, debemos de tener claro, que la voz es una herramienta clave en la atención del cliente, especialmente en los canales no visuales como el teléfono o los mensajes de voz, porque si la persona no me está observando en el momento en que yo expreso o emito el mensaje, solamente tiene como referencia el tono de mi voz, la intención que está dando mi voz. Y si no es la correcta, puede generarse una mala impresión, una mala experiencia, una queja por parte del cliente. Aunque la persona que esté prestando el servicio no tenga realmente esa intención, el tono de voz o el uso que da de su voz puede cambiar toda la percepción que tiene el cliente. Entonces, bueno, hay que tener muy en consideración algunos aspectos que son claves en el uso de la voz. O la importancia, el impacto que tiene el uso de la voz. Fíjense, por aquí les voy a poner nuevamente una tablita para tener la referencia visual muy clara. En el primer aspecto es genera el correcto uso, la importancia que tiene el uso de la voz en la atención al cliente, es que genera una primera impresión. La forma en que se saluda al cliente, el tono y la energía que se transmiten en los primeros segundos pueden determinar cómo se desarrollará toda la conversación. Una voz amable y profesional genera confianza desde que saludas al cliente. El tono que estás expresando, la información o el mensaje que estás emitiendo desde inicio, pero se determina con el tono, con la tonalidad de voz o la forma en que estás hablándole al cliente. Otro de los aspectos claves es que transmite emociones. La voz transmite emociones. El tono, el ritmo y el volumen de la voz comunican mucho más que las propias palabras. Una voz cálida puede transmitir empatía, mientras que una voz apática o monótona puede hacer sentir al cliente de que no es escuchado o valorado. Muchas veces, y ustedes serán testigos de esto, cuando nos reciben y escuchamos a la persona que nos saluda como con cansancio, como con fastidio, te das cuenta que esa persona no está en el mejor momento para dar ese servicio y que probablemente esté en ese momento esté teniendo una experiencia de un problema personal o un problema de trabajo o simplemente una carga excesiva de trabajo, y esto se refleja en su voz. Y aunque la persona quisiera parecer que está en la mejor disposición, el simple hecho que te salude ya como de buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, ya te da todo el contexto de qué está pasando con esa persona. No está en plena disposición de prestar el servicio. A diferencia de cuando recibes a alguien y le dices, bienvenido, qué gusto saludarle, ¿en qué le puedo apoyar? Mi nombre es tal, ya el protocolo que seguimos es distinto, ahorita lo vamos a revisar. Pero el tono y la intención que tiene tu voz le transmite al cliente todo lo que tú tienes en ese momento. O lo que no quieres como inclusive tener como de manera consciente, de manera subconsciente o inconsciente, lo refleja tu voz. Otro de los aspectos importantes es que el uso de la voz refuerza el mensaje.
El uso adecuado de una entonación correcta ayuda a reforzar las ideas clave y mostrar seguridad y orientar al cliente de forma clara. Por ejemplo, una voz firme puede indicar seguridad en respuesta, mientras que una voz dudosa puede generar desconfianza. A mí se me hace que esta persona que me está atendiendo no sabe bien de lo que me está hablando, y entonces genera una desconfianza en el cliente, ¿verdad? Si habla de manera segura, de manera con la energía adecuada, pues genera confianza en el cliente. Claro que lo que me está diciendo esta persona que me está atendiendo es lo que yo necesito, por ejemplo, ¿no? O es lo que estoy requiriendo. Otro aspecto importante es que ayuda a gestionar situaciones difíciles, sobre todo en momentos donde se genera conflicto o hay quejas. Siempre que la persona que atiende al cliente tenga una voz calmada y controlada, puede desanclar la tensión, puede llevar al cliente a que también se tranquilice. Y sobre todo porque si esta persona que atiende al cliente muestra esa calma, esa tranquilidad, ese profesionalismo, pues ayuda mucho a que se mantenga una conversación o que se genere una interacción que sea constructiva, que ayude a solucionar la queja, a aclarar una información, una mala información o una desinformación que tenga el cliente. El que la persona que lo atiende se maneje de manera calmada, segura, con la energía suficiente y decir las palabras correctas, ayuda en mucho a que se solucione la situación. Y otro de los aspectos importantes del uso de la voz en la atención al cliente es que crea una conexión humana. Una voz cálida, natural y auténtica permite generar cercanía, lo cual, pues por supuesto, es un punto clave para poder llevar al cliente a una fidelización, a que viva una experiencia grata y que quiera seguir siendo cliente de la empresa, quiera regresar. Y hay muchas ocasiones en que los mismos clientes se conectan con ciertas personas y cuando regresan dicen, oye, ¿me puede atender tal persona? ¿Por qué? Porque tuvo una buena experiencia y mucho tuvo que ver que esa persona le hable con seguridad, con calma, con entendimiento, con empatía, ¿verdad? El tono de voz, colegas, es básico y fundamental. Puedes tener cumplidos todos los otros elementos, puedes tener bien administrados los recursos, puedes tener actualizada la información, tener el registro de todo su historial, puedes manejar todos estos registros en el lugar correcto, pero si falla esta conexión humana que hay con el cliente en la comunicación, probablemente todo eso que está atrás no tenga ningún sentido, ¿sí? Les voy a mostrar también acá algunas de las ventajas de prestar atención a la voz del cliente. Y fíjense, acá nos referimos a la voz del cliente como lo que requiere el cliente, pero nos estamos enfocando a lo que la voz que utiliza quien atiende a este cliente está tomando en consideración. Aquí vamos a ver estos dos aspectos que les decía al principio, el uso de la voz, pero también la voz del cliente. Si la voz del cliente nos dice qué está necesitando y cómo es que yo debo de hablar con él, generar mis mensajes. Alguna de las ventajas de utilizar la voz en el servicio al cliente es que confirma con el cliente la comprensión y traducción de sus requerimientos. Es decir, nos deja ver, la voz del cliente, qué es lo que realmente quiere. Más allá de una solicitud que hizo es qué necesitas de manera muy, muy personalizada. Es un medio para identificar las necesidades del producto o servicio, expresa el estado de ánimo y actitud del cliente también y permite identificar las quejas y sugerencias. Es muy importante, por aquí les pongo una nota importante, que en caso de que el cliente sufra una crisis o esté fuera de control, que es un aspecto que el estándar de competencia S0305 considera que se dé atención ante una situación de descontrol del cliente, el prestador de servicio debe mantener la calma y compostura y dar contención al cliente para normalizar la situación solicitada. En caso de que no sea suficiente el tratamiento que da quien presta el servicio, se debe solicitar ayuda externa en caso de que la situación lo requiera, en caso de que se vea necesario. Esto es importantísimo
porque debemos, como prestadores de servicio de atención al cliente, tener muy abierta nuestra percepción, nuestros sentidos y detectar en qué momento se está saliendo de control para en ese momento parar, dar contención si se tiene la experiencia y en caso de que no surte efecto, solicitar apoyo de alguien más para poder llevar a buen fin esa situación. Contener al cliente, que se calme, ahora sí que la situación, el enojo, la ira que pueda tener y llevarlo a una buena conclusión de la situación que se esté presentando. Esto, bueno, es muy importante que lo tengan claro porque el estándar va en un proceso de evaluación que ustedes lleven posteriormente, va a considerarlo dentro de su evaluación, ya sea de desempeños, si se da la situación o lo simulan en la situación de los desempeños, o bien, en caso de que no, lo va a cuestionar a través del examen de conocimientos. Lo dejo abierto, pues porque obviamente todo este curso que estamos llevando de alineación al estándar de competencia ISO 0305 tiene la intención de que ustedes se preparen en los conocimientos requeridos por el estándar para poder prestar desarrollar esta función, ejecutar esta función de la prestación de servicios de atención al cliente y que sepan también en casos de situaciones emergentes cómo accionar, qué actitudes, hábitos y valores se tienen que involucrar, pero también cómo reaccionar ante estas situaciones. Y bueno, otro de los puntos importantes de este tercer tema, de este cuarto tema del elemento 3, que es justamente con enfoque a la satisfacción del cliente y de acuerdo al estándar de competencia 305, es los elementos que se deben de considerar en el cierre del servicio. El estándar nos indica que el cierre de servicio es tan importante como la primera impresión. Es el momento final en que se consolida la experiencia del cliente. El cierre se debe de pensar y se debe de planear que esté bien ejecutado y porque esto podrá reforzar la confianza y dejar en el cliente una sensación de que fue atendido por una persona profesional y pues por supuesto que esto va a influir en un porcentaje muy alto en la fidelización del cliente. Algunos elementos, por aquí los van a ver en pantalla, algunos elementos claves del cierre del servicio es la confirmación de resolución o próximos pasos. Aquí debes de asegurarte de que el cliente sepa que se resolvió o qué ocurrirá a continuación. Ejemplo, como diálogo, ejemplo de comentarle, ya quedó agendado el envío para mañana, ¿hay algo más en lo que le pueda ayudar o en que pueda ayudarle? Ese es un ejemplo para como confirmar la resolución y lo que sigue, ¿no? Confirmar si hay otro tema que hay que atender. Un segundo elemento es el resumen breve de la gestión. Aquí con este punto se reafirma lo que se hizo para que el cliente se sienta atendido. Siempre la confirmación o la reafirmación de del servicio que se dio es importante. Y en un diálogo ejemplo podría ser, entonces, hoy revisamos su caso ajustando el cobro y le enviamos la confirmación por correo para confirmar, para reafirmar. Otro elemento es la verificación de la satisfacción, que ya va de la mano con este elemento. Y en este punto, pues hay que preguntar si el cliente está conforme o si queda con alguna duda. Directamente la pregunta es, ¿le quedó claro todo o desea que repita alguna parte? ¿Sí? Digo, pueden ser varios los diálogos, este es solo un ejemplo. El agradecimiento genuino es otro punto importante dentro de estos elementos y es que agradecer al cliente por su tiempo o por haber contactado a la empresa tiene un impacto positivo en el cliente. Un diálogo sugerido podría ser, gracias por comunicarse con nosotros, fue un gusto atenderle. Algo sencillo, corto, pero que realmente sea genuino, que sea real, pues, que salga de verdad, no que sea algo armado, porque el cliente se da cuenta cuando le estás hablando bajo un guión y que no lo sientas, ¿no? Es como automatizado, pierde como sensibilidad, no hace clic con el cliente. Entonces tenemos que generar diálogos genuinos, que nos salgan, que sean los correctos, por supuesto, pero hay que practicarlos y hay que ver las diferentes opciones de diálogo que debemos de tener. Y el último elemento es la despedida cordial y profesional, que es donde termina el servicio y siempre debe haber una frase amable
que cierre positivamente la interacción. Le deseo un excelente día, vuelva pronto o hasta pronto, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar un breve resumen de lo que es como una conclusión del cierre en el servicio al cliente. Y bueno, un cierre exitoso, el cierre exitoso de un servicio se evidencia cuando se cumplen los elementos clave que aseguran una atención integral, como lo mencionaba hace un momentito, que desde la primera impresión hasta el agradecimiento sea satisfactorio. Es fundamental cubrir de manera adecuada el requerimiento del cliente, garantizando que la solución proporcionada responda a sus necesidades. En caso de que el asunto exceda las capacidades del servicio brindado, es necesario, es indispensable, canalizarlo a otras instancias competentes que puedan dar continuidad o resolver aspectos adicionales. Es decir, que no se quede el servicio en donde, no, es que aquí no le voy a poder resolver. Gracias, no, adiós. No se preocupe, lo voy a canalizar a esta área donde le podrán atender con mucho gusto de manera puntual a ese requerimiento, que haya ese seguimiento. Es importante orientar al cliente sobre los trámites derivados de su caso, siempre explicando claramente los pasos a seguir, y esto pues por supuesto que ayudará a evitar cualquier tipo de confusión o retraso que luego genere quejas. Otro elemento esencial es realizar preguntas que permitan evaluar la satisfacción del cliente, que es en esta parte del cierre, respecto al servicio recibido, para poder medir la calidad de la atención y ofrecer oportunidades de mejora. Finalmente, el objetivo central debe ser lograr la satisfacción plena de las necesidades del cliente, cerrando el ciclo de atención con una experiencia positiva y profesional. Todos y cada uno de los elementos que integran este servicio de la prestación del servicio de atención al cliente, porque esa es la función que refiere el estándar, cada uno de los puntos es importante, pero esta parte del cierre, aunque pareciera ya por fin terminé y ya le digo adiós, es básica para poder lograr que el cliente tenga una gran experiencia completa, y que si en algún punto durante esta cadena de valor del servicio hubo algo que no cumplió al 100% las expectativas, buscar implementar esas mejoras y de hecho dejárselo ver al cliente. Agradecemos la retroalimentación que nos está dando porque nos va a permitir evitar que esto se vuelva a repetir. Lamentamos los inconvenientes que le causó y estamos comprometidos a mejorar el servicio en futuras ocasiones, ¿no? Algo que le deje al cliente, ok, no hubo esto en su momento, sí lo solucionaron, pero de repente como que se conflictó ahí la situación, el servicio, hubo un pequeño detalle, pero me voy con una gran experiencia porque lo resolvimos, pero además son amables, son empáticos, se preocupan por mí, tienen toda mi información correcta, están protegiendo mis datos, me generan confianza, son empáticos conmigo y están haciendo un cierre donde me voy contento, donde me voy satisfecho, donde se cumplieron mis requerimientos y voy a regresar. Esa es la intención de todo esto que el estándar de competencia, de todos estos elementos, criterios que el estándar de competencia S035 busca. Por aquí les voy a dejar como apoyo una tabla donde les pongo algunos modelos de redacción para cierre de servicios. Este material es siempre con la intención de apoyar para que ustedes clarifiquen o puedan tener una visión mucho más clara, valga la redundancia, de qué puedo generar como diálogo, como guión para poder dar ese cierre en el servicio. Por aquí van a ver la tabla, donde el canal de atención, primero, si es atención telefónica, entonces el cambio, así es un modelito de redacción, entonces el cambio ya quedó registrado y su nueva dirección aparecerá en el próximo envío. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? En caso de que no sea así, le agradezco mucho por su llamada y su confianza en nuestro servicio. Que tenga un excelente día. Esa es una sugerencia de modelo. Si es por chat o mensaje, la redacción tendría que ser también muy cuidadosa. Fue un gusto asistirle hoy. Recuerde que si tiene más dudas puede escribirnos por este medio en cualquier momento. Gracias por su confianza en nosotros. Le deseo un excelente resto del día, ¿no? Vienen ejemplitos. Atención presencial. Su trámite ya fue finalizado y aquí tiene el comprobante. Si necesita algo más, estamos para servirle con mucho gusto. Gracias por visitarnos y que tenga un excelente día.
Si hay un tema de seguimiento pendiente, de un pendiente, bueno, la sugerencia podría ser: hemos escalado su caso al área correspondiente y le estamos contactando por correo en un plazo máximo de 48 horas. ¿Le gustaría que le confirme por este medio cuando se resuelva? Agradecemos su paciencia y quedamos atentos. Muchas gracias por su tiempo. Algo así. Postventa o entrega del pedido, muy puntual también. Su pedido fue confirmado correctamente y lo recibirá en un plazo de entre 3 y 5 días hábiles. Le estaremos enviando también el número de seguimiento por correo. ¿Puedo ayudarle con algo más? Gracias por su compra. Esperamos que lo disfrute mucho. Se acabó. Son ejemplos. Ustedes, por supuesto, podrán generar los propios de acuerdo a los casos, pero pues con esto nos queda claro que sí, en este elemento tan importante que es buscar y confirmar la satisfacción del cliente, el tono de voz que utilicemos durante todos los momentos, las etapas del servicio que se preste al cliente y la intención que se dé, el tono de voz, la modulación, la intención, la energía que se ponga, son básicos, indispensables. Y por supuesto también tener claro qué tipo de cierre, de información de cierre podemos dar, verificando que realmente el cliente se vaya satisfecho, que el proceso del servicio al cliente haya sido completo y que si va, como les mencioné hace un rato, si hubo alguna incidencia, se haya resuelto de la mejor manera y hacer sentir al cliente que es importante para la empresa. Bueno, pues con esto concluimos el contenido teórico de lo que es el curso de alineación al estándar de competencia S0305 y les pongo aquí en pantalla, por supuesto, y van a tener ustedes en su material de apoyo la bibliografía que les pueda apoyar para poder dar continuidad al aprendizaje sobre este tema, ampliar mucho más los conocimientos. Por mi parte sería todo. Gracias.